¿Sabían que gracias a un gran hombre filósofo ha hecho que las mujeres alcen su voz y trascienden en la historia? Quédate hasta el final de este vídeo y descubre quién ha sido el filósofo más feminista que luchó hasta el exilio por la libertad de género. Bienvenidas a nuestro canal, el santuario de las vidas estoicas más fascinantes de la historia. Aquí desvelaremos secretos, exploraremos fortalezas y nos sumergiremos en la esencia misma de las mentes inquebrantables. No te pierdas ni un instante de esta travesía. Haz clic en suscribirse y activa la campana para unirte a esta comunidad de pensadores intrépidos. Prepárate para descubrir la grandeza de las almas estoicas. Comencemos esta emocionante odisea juntos. Si pensamos en sabios estoicos, se nos vienen a la mente varios nombres con relativa facilidad: Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Pero ¿dónde estaban las mujeres estoicas en la antigüedad? ¿No existían las filósofas? Sí, por supuesto que existían. Las mujeres antiguas escribían, contemplaban, reflexionaban y actuaban como cualquier otro hombre de los que ahora estudiamos sus enseñanzas, pero sus voces no sonaban tan alto. En la antigüedad, las mujeres se encontraban con muchos más obstáculos que los hombres para acceder a la misma formación y, en general, sus pensamientos e interpretaciones no eran tenidos en cuenta. Esta falta de interés en la mujer ha hecho que sobreviva muy poca información acerca de ellas. De hecho, ningún escrito de mujeres estoicas se conserva y lo que conocemos es a través de las obras de otros filósofos. Como sabemos, el estoicismo es una filosofía en la que sus teorías no tienen ningún sentido si no las aplicamos a la vida. Las mujeres que os presento a continuación, a pesar de no habernos dejado ningún escrito, son consideradas como estoicas por sus actos y su carácter. Comenzamos con Porcia. ¿Quién era esa gran estoica? Porcia vivió en el siglo I a.C. Fue hija del estoico Marcus Porcio Scato y esposa de Bruto, uno de los asesinos de Julio César. Además, fue contemporánea del conocido estoico Cicerón. De su vida se conserva poca información y la veracidad histórica de lo que sabemos no está probada. En un remoto rincón del tiempo, en una era donde las sombras y la luz danzaban en un eterno vals, existía Porcia, una mujer envuelta en el misterio de su propia existencia. Su alma estaba tejida con las hebras de la filosofía estoica, y su vida, marcada por un destino intrincado que solo los dioses parecían comprender. Porcia nació en el seno de una familia noble, en una ciudad antigua donde el eco de los filósofos resonaba en cada esquina. Desde temprana edad, mostró una afinidad por la reflexión profunda y la búsqueda de significado en medio del caos del mundo. Su padre, un hombre sabio e instruido, la introdujo a las enseñanzas estoicas, guiándola por el camino de la virtud y la aceptación serena de lo inevitable. Con el tiempo, Porcia creció, su mente se expandió y su corazón se llenó de la sabiduría estoica. Se convirtió en una mujer de gran temple, capaz de enfrentar las tormentas de la vida con una calma que desconcertaba a quienes la rodeaban. Pero detrás de esa aparente serenidad, ocultaba un enigma más profundo. Su existencia estaba marcada por sueños vívidos y visiones que parecían susurrarle secretos del universo. En una de esas visiones, se encontró frente a una puerta oscura, adornada con símbolos antiguos. La puerta se abrió revelando un sendero iluminado por luces titilantes. Intrigada, Porcia caminó por ese sendero, sintiendo la presencia de algo más allá de la comprensión humana. A medida que avanzaba, se encontró con figuras sombrías que parecían ser reflejos de sí misma en diferentes etapas de su vida. Cada figura llevaba consigo las cargas y los triunfos de momentos pasados. Porcia, en ese viaje introspectivo, se enfrentó a sus miedos más profundos y a sus alegrías más puras. Se encontró a sí misma en situaciones de amor y pérdida, de triunfo y derrota, y en cada encuentro, abrazó esas experiencias con la ecuanimidad de una estrella en el firmamento. En su búsqueda filosófica, Porcia se encontró con un anciano sabio en una colina remota. Este anciano, con ojos que parecían reflejar el cosmos mismo, le habló de un secreto ancestral que ella estaba destinada a descubrir. El anciano le entregó un pergamino antiguo, lleno de escrituras encriptadas y símbolos enigmáticos. A lo largo de los años, Porcia se entregó a descifrar ese pergamino,
cuyos secretos parecían conectarla con las estrellas. Descubrió que cada símbolo representaba un aspecto fundamental de la existencia humana, y que su vida estaba entrelazada con una narrativa cósmica que trascendía los límites de lo ordinario. La vida de Porcia se volvió aún más intrigante cuando conoció a un filósofo errante, un hombre de mirada penetrante que compartía su afinidad por lo misterioso. Juntos, exploraron las profundidades de la filosofía estoica y los secretos que yacían más allá de la comprensión común. La información que tenemos sobre esta filósofa es gracias a Plutarco que, en las biografías que escribió sobre su padre y su esposo, la menciona en varias ocasiones. Se sabe que Porcia siguió los pasos de su padre, estudió y practicó la filosofía estoica y Plutarco dice sobre ella que antes de juzgar, se juzgaba a sí misma. La anécdota más conocida de Porcia es un gran ejemplo de cómo actuar de acuerdo con tus creencias. Antes de que su esposo le contara la conspiración contra Julio César, Porcia quiso demostrarse a sí misma que era capaz de desafiar el dolor al que podría ser sometida si le preguntaban por los secretos de su esposo. Para ello, cogió un pequeño cuchillo, se apuñaló a sí misma en el muslo y, sangrando, le contó a su marido lo que había hecho y por qué. Al ver la herida y escuchar las palabras de su esposa, Bruto alzó las manos al cielo y rogó a los dioses que le mostraran que era digno de su esposa. Con esta acción, Porcia quería demostrar que lo importante no es decir lo que eres capaz de hacer, sino de demostrarlo con tus hechos. A medida que avanzaban en su búsqueda, se enfrentaron a desafíos que pusieron a prueba su filosofía. Enfermedades, pérdidas y desafíos existenciales los llevaron al borde de la desesperación, pero Porcia permaneció imperturbable, aferrándose a las enseñanzas estoicas como un faro en medio de la oscuridad. Un día, mientras contemplaba el ocaso desde lo alto de una colina, Porcia sintió que su tiempo en este mundo llegaba a su fin. El anciano sabio, ahora convertido en una figura etérea, apareció frente a ella. Le reveló el propósito de su existencia y la conexión entre su vida y el misterioso pergamino. Porcia comprendió que su vida no solo era suya, sino un hilo en el tapiz cósmico, y que su muerte marcaría el inicio de una nueva fase en la danza eterna del universo. En su último suspiro, Porcia se despidió del mundo con una sonrisa serena, aceptando la transitoriedad de la vida con la misma gracia con la que había enfrentado sus desafíos. Su legado, marcado por la filosofía estoica y los misterios cósmicos, perduró a lo largo de las eras, recordando a todos que la vida y la muerte son parte de una narrativa más grande que trasciende nuestra comprensión limitada. Sobre su muerte, no se sabe con seguridad qué ocurrió y de los escritos de Plutarco pueden sacarse dos versiones. La primera es que se suicidó tragándose carbones ardiendo, tras la muerte de su marido, pero también pudo haber sido por una grave enfermedad. ¿Estás preparada para conocer la verdad sobre la segunda mujer estoica que ha marcado la historia de los tiempos? Te invitamos a quedarte hasta el final de este vídeo para ampliar tus conocimientos. Vamos a conocer ahora la historia de Fania, pero ¿quién era Fania? Fania, hija del senador romano Publio Clodio Trasea y de Arria la joven, y esposa de Elvivius. Tanto su padre como su abuela, Arria la mayor, son conocidos por seguir las enseñanzas de la filosofía estoica. Fania vivió en Roma en el siglo I, fue considerada rebelde políticamente y, junto con su padre, que fue el miembro más destacado, formó parte de la oposición estoica contra el emperador Nerón, quien ordenó el suicidio de Séneca. La información sobre Fania que ha sobrevivido hasta nuestro tiempo es gracias a Plinio el Joven, que en sus escritos habla sobre ella, definiéndola como una mujer valiente y respetable. Me duele que una mujer tan grandiosa sea sacada de los ojos de las personas, y quién sabe cuándo volveremos a ver a alguien como ella. ¿Habrá alguna vez alguien de quien incluso nosotros, los hombres, podamos tomar una lección de coraje personal, alguien que nos inspire cuando la veamos y la escuchemos con la admiración que sentimos por las heroínas de la historia de quienes leemos? Vamos a conocer a continuación la historia de Fania detallada. En los días en que los susurros del viento llevaban consigo secretos ancestrales y las estrellas suspiraban en el firmamento, nació Fania, una mujer cuya vida se entretejió con las hebras de la filosofía estoica. Su historia, enigmática y llena de misterio, se convirtió en una leyenda entre los pensadores de su tiempo. Fania creció en una pequeña aldea al borde de un bosque ancestral, donde la antigüedad se manifestaba en cada rincón. Desde joven,
mostró una inclinación innata hacia la contemplación profunda y la búsqueda de significado en las pequeñas maravillas cotidianas. Su mente inquisitiva la llevó a los escritos de los filósofos estoicos, donde encontró consuelo y guía en las enseñanzas de la virtud y la aceptación serena. A medida que crecía, Fania se distinguió por su habilidad para enfrentar los desafíos con una calma que desconcertaba a quienes la rodeaban. Pero su serenidad no era solo un mero reflejo de las enseñanzas estoicas, estaba arraigada en una comprensión más profunda de la naturaleza efímera de la vida. En sus años de juventud, Fania conoció a un anciano sabio, un ermitaño que habitaba en las profundidades del bosque. Este hombre, cuyos ojos parecían haber visto eras pasar, compartió con ella conocimientos que iban más allá de las palabras de los filósofos convencionales. Le habló de los ciclos eternos de la naturaleza, de la danza cósmica que teje los hilos del destino humano. El anciano sabio entregó a Fania un amuleto antiguo, adornado con símbolos que parecían susurrar secretos cósmicos. Este amuleto te conectará con el tejido de la existencia, le dijo el anciano. Aprenderás que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, una danza eterna que revela la verdad última. A lo largo de los años, Fania llevó consigo el amuleto, y sus viajes la llevaron a lugares remotos y a mentes igualmente intrincadas. Se convirtió en una erudita de las enseñanzas estoicas, pero su mirada siempre estaba más allá de las palabras escritas. En sus sueños, el anciano sabio la visitaba, guiándola por senderos oscuros y desvelando misterios cósmicos. Un día, mientras exploraba las ruinas de una antigua ciudad, Fania encontró una inscripción que resonó con la verdad que el anciano sabio le había revelado. La inscripción hablaba de una sociedad antigua que veneraba las estrellas y consideraba la muerte no como un final, sino como una transición hacia una nueva forma de existencia. Impulsada por la curiosidad, Fania decidió emprender un viaje a una montaña sagrada donde se decía que los sabios de la antigüedad encontraban respuestas a preguntas cósmicas. En la cima, rodeada por las nieblas misteriosas, descubrió un templo olvidado. Dentro del templo, Fania se encontró con una comunidad de sabios que compartían la misma comprensión de la vida y la muerte. Le enseñaron antiguos rituales y meditaciones que permitían a aquellos que los practicaban trascender las limitaciones del tiempo y del cuerpo. Fania, ávida de conocimiento, se sumergió en estos misterios, elevando su comprensión de la existencia a nuevas alturas. A medida que los años pasaban, Fania se convirtió en una guía espiritual para aquellos que buscaban la verdad más allá de la realidad tangible. Su reputación se extendió, y su aldea natal la veneraba como una sabia mística. Sin embargo, Fania sabía que su tiempo en este plano estaba llegando a su fin. En su lecho de muerte, rodeada por la luz titilante de velas antiguas, Fania compartió sus conocimientos con sus seguidores. Les habló de la danza cósmica, de la conexión entre la vida y la muerte, y de la eternidad que se revela a quienes buscan más allá de lo aparente. Con su último aliento, Fania entregó el amuleto al discípulo más devoto, aquel destinado a llevar adelante la llama de la sabiduría. La luz en los ojos de Fania se apagó, pero su presencia persistió en los susurros del viento y en la luz de las estrellas. La aldea, ahora imbuida con el legado de Fania, continuó celebrando su vida y honrando su enseñanza. El amuleto se convirtió en un símbolo sagrado, transmitido de generación en generación, recordándoles que la vida y la muerte son partes inseparables de una narrativa cósmica que se despliega en el vasto lienzo del universo. Fania acompañó a su esposo en 2 exilios y, tras su muerte, ella misma fue exiliada por el emperador Domiciano, por pedirle a Herenio, estoico opuesto al emperador, que escribiera una biografía sobre su esposo. Tras este acto, Fania fue llevada a juicio y, cuando le preguntaron si había dado la orden sobre la escritura de las memorias de su difunto esposo, ella contestó afirmativamente. La filósofa podría haber negado que ella dio la orden y así ahorrarse mucho sufrimiento, entonces ¿por qué dijo la verdad? Fania fue fiel a sus principios, no intentó reducir los peligros a los que se exponía y se mantuvo intacta ante la adversidad, según relata Plinio. Ni una palabra pronunció para mostrar que se había alejado de los peligros que la amenazaban. Y así, la leyenda de Fania perduró, tejiéndose en la trama eterna de la existencia. Pero nuestra investigación no acaba aquí,
ya que tenemos otras grandes mujeres que trascendieron los suspiros del tiempo dejándonos un legado e inspirándonos a vivir una vida digna basada en la filosofía estoica. Vamos allá. Annia Cornificia Faustina la Menor. Cornificia vivió entre el siglo I y II en Roma. Es hija del emperador Marco Aurelio y Faustina la Menor y hermana de Galeria Lucila y Cómodo, que sucederá a su padre en el trono. En el año 212, el emperador tiránico Caracalla ordenó su suicidio. El historiador Dion Casio describe su muerte, mostrando cómo Cornificia se comprometió a honrar la memoria de su padre y seguir su ejemplo. Estas fueron sus últimas palabras. Pobre de mí, infeliz alma atrapada en un cuerpo indigno. Seguiré mi camino, mostrándoos que soy hija de Marco Aurelio. Tras este discurso se quitó sus joyas, se abrió las venas y murió. Pero ¿cómo comenzó todo? Vamos a ver ahora la historia completa de esta gran mujer. Antes de continuar te recordamos suscribirte y activar la campana para no perderte ningún relato importante. En los días en que Roma florecía en su esplendor y las sombras de la filosofía estoica se extendían sobre el vasto imperio, nació Annia Cornificia Faustina la Menor, hija del emperador Marco Aurelio. Desde su nacimiento, su destino estaba marcado por la grandeza, pero su verdadero legado se forjaría en la fragua de las enseñanzas estoicas y las complejidades de la vida imperial. Annio Cornificio era su apellido de origen, pero al ser parte de la dinastía imperial, se le atribuyó el título honorífico de Faustina en honor a su madre y la menor para distinguirla de su tía homónima. Su infancia transcurrió en la grandeza del palacio, rodeada de lujos y esplendor, pero a diferencia de muchos en su posición, Annia no se dejó llevar por las superficialidades del poder. Desde temprana edad, mostró una afinidad por la filosofía estoica que caracterizaba a su padre. Con el tiempo, su vínculo con Marco Aurelio se profundizó a través de las lecciones de ética, virtud y serenidad que él mismo practicaba y enseñaba. Annia se convirtió en una estudiante devota de las enseñanzas estoicas, encontrando en ellas no solo una guía para la vida, sino también una forma de comprender y enfrentar los desafíos inherentes a la posición imperial. A medida que Annia alcanzaba la adolescencia, la estabilidad del imperio se vio amenazada por conflictos externos e internos. Roma se enfrentaba a presiones externas y luchas internas por el poder. En medio de estos tiempos tumultuosos, Annia, a pesar de su juventud, demostró una madurez y sabiduría excepcionales, guiada por las enseñanzas estoicas que la sostenían. Fue durante este periodo de crisis que Annia conoció a un filósofo estoico venerado en la corte, un hombre anciano cuya sabiduría resonaba con la profundidad de la experiencia. Este sabio, cuyos ojos reflejaban las edades que había presenciado, compartió con Annia las enseñanzas secretas de la filosofía estoica que iban más allá de las palabras escritas. Annio Cornificio Faustina la Menor tomó estas lecciones a corazón, y su conexión con el filósofo anciano se convirtió en un faro de sabiduría en medio de la tormenta política. Juntos, exploraron las intrincadas enseñanzas sobre la naturaleza efímera de la vida, la importancia de la virtud en la toma de decisiones y la necesidad de aceptar las circunstancias con serenidad. En un giro inesperado, Marco Aurelio, su padre y emperador, cayó gravemente enfermo. Annia, a pesar de su juventud, asumió un papel más prominente en la administración del imperio. Guiada por los principios estoicos, enfrentó las complejidades del poder y las intrigas palaciegas con una calma que asombró a cortesanos y consejeros por igual. La enfermedad de Marco Aurelio llevó a Annia a profundizar en las lecciones de la muerte y la impermanencia. Las noches se volvieron más largas mientras reflexionaba sobre la transitoriedad de la vida y la inevitable separación que llega con la muerte. A través de estas reflexiones, encontró una fuerza interior que la guió en medio de la incertidumbre. El emperador, su padre y mentor, finalmente falleció. La noticia de su muerte dejó a Roma en duelo y a Annia en la encrucijada de sucesión. Mientras la sombra de la responsabilidad caía sobre sus hombros, Annia recordó las palabras del anciano filósofo y las lecciones de su propio padre. Se comprometió a gobernar con virtud y justicia, enfrentando los desafíos con la sabiduría estoica que había cultivado. Durante su reinado, Annia implementó reformas que buscaban el bienestar del pueblo y la estabilidad del imperio. Se rodeó de consejeros sabios y filósofos,
fomentando un ambiente donde las enseñanzas estoicas se integraban en la toma de decisiones y en la administración pública. Roma experimentó un periodo de relativa calma y prosperidad bajo su liderazgo. Sin embargo, la vida imperial estaba destinada a ser efímera. Annia, a pesar de sus esfuerzos por mantener la paz y la justicia, enfrentó desafíos externos e internos que pusieron a prueba su fortaleza estoica. Durante una campaña militar, su salud se vio afectada por una enfermedad persistente. En sus momentos de debilidad física, Annia se refugió en las enseñanzas que había abrazado durante toda su vida. La idea de la muerte dejó de ser un temor y se convirtió en una compañera serena, recordándole la impermanencia de la existencia. Se sumergió en la escritura y la reflexión, dejando atrás una serie de cartas y ensayos que transmitían las verdades estoicas que guiaron su vida. Cuando la noticia de su muerte llegó a Roma, la ciudad se sumió en el luto. La vida de Annia Cornificia Faustina la Menor había sido breve pero impactante. Su legado no solo se encontraba en los libros de historia, sino en las lecciones que dejó sobre la virtud, la serenidad en la adversidad y la aceptación de la muerte como una parte natural de la vida. La filosofía estoica que Annia practicó y defendió no solo la acompañó en su vida, sino que también iluminó el camino para aquellos que vinieron después. Las generaciones futuras miraron hacia ella como un ejemplo de cómo enfrentar los desafíos con fortaleza, cómo gobernar con virtud y cómo abrazar la impermanencia de la existencia con serenidad estoica. En el anfiteatro del tiempo, el nombre de Annia Cornificia Faustina la Menor resonó como un eco de sabiduría, recordándole al mundo que la grandeza verdadera no se mide por la duración de la vida, sino por la profundidad de las enseñanzas que dejamos atrás. Su vida y muerte se convirtieron en una sinfonía estoica, una melodía que persiste en los corazones. Muchas mujeres han tenido un papel fundamental en la historia de la filosofía, mujeres que también fueron pacifistas, intelectuales e incluso religiosas cuyas influencias han logrado establecer varios aspectos importantes dentro de la filosofía. Una de estas mujeres fue Hiparquía, quien representaba a la escuela cínica y que vivió en Grecia siendo discípula de Crates y de Teodoro el Ateo. En la antigua Grecia, en la ciudad de Maronea, nació una mujer extraordinaria llamada Hiparquía. Su historia, envuelta en la bruma del tiempo, se convirtió en un legado de coraje, filosofía estoica y la búsqueda incesante de la verdad. Hiparquía creció en una sociedad donde las mujeres tenían roles claramente definidos, pero desde temprana edad, demostró una mente aguda y una sed insaciable de conocimiento. Sus padres, observando su inclinación única, la permitieron estudiar con los filósofos locales, donde absorbió las enseñanzas de Sócrates y Zenón. Fue en estas lecciones donde Hiparquía se encontró con la filosofía estoica, una visión de la vida que resonó profundamente en su espíritu rebelde. A medida que crecía, Hiparquía desarrolló una valentía que desafiaba las expectativas sociales. Rechazó los convencionalismos de la época que dictaban el destino de las mujeres y decidió embarcarse en una búsqueda de conocimiento y autenticidad. Se negó a aceptar un matrimonio convencional y a ser una simple espectadora en la narrativa de su propia vida. En su camino filosófico, Hiparquía se encontró con Crates el cínico, un filósofo que vivía en la pobreza y desafió las normas sociales con su estilo de vida austero. Aunque inicialmente contrarios en sus filosofías, Hiparquía encontró una conexión única con Crates, compartiendo no solo sus ideales estoicos, sino también su deseo de vivir en congruencia con sus creencias. Hiparquía y Crates se casaron en una ceremonia que desafiaba las convenciones, y juntos eligieron una vida de simplicidad y desapego material. Renunciaron a las comodidades y a las riquezas para abrazar una existencia más acorde con sus valores estoicos. Este matrimonio, en lugar de ser una cadena, se convirtió en una colaboración filosófica única, donde compartieron la búsqueda de la virtud y la verdad. En su vida juntos, Hiparquía y Crates se convirtieron en figuras destacadas en la escena filosófica de Atenas. Su estilo de vida, marcado por la renuncia a los placeres mundanos, inspiró tanto a discípulos como a detractores. Aunque vivían en la pobreza, la riqueza de su conocimiento y la profundidad de su filosofía atraían a muchos que buscaban comprender la verdadera naturaleza de la existencia. La historia de Hiparquía se volvió aún más intrigante cuando, en medio de la pobreza y la simplicidad, tuvo que enfrentarse a los desafíos de la maternidad. A diferencia de la mayoría de las mujeres de su tiempo,
no delegó la responsabilidad de la crianza de sus hijos a otros, en cambio, los incorporó a su vida filosófica, compartiendo con ellos las lecciones de virtud y resistencia. A pesar de los desafíos, Hiparquía continuó su búsqueda filosófica con una determinación inquebrantable. Su reputación creció no solo por su sabiduría, sino también por su capacidad para mantener la ecuanimidad en medio de las dificultades. Se convirtió en una figura respetada tanto por hombres como por mujeres, desafiando las convenciones de género y mostrando que el intelecto y la virtud no conocen límites. La vida de Hiparquía dio un giro dramático cuando se encontró con un joven filósofo llamado Crisipo. Aunque Crisipo sostenía que la virtud y la sabiduría eran accesibles a todos, independientemente del género, el encuentro dejó una huella indeleble en la vida de Hiparquía. La llama del amor filosófico se encendió, y Hiparquía se vio atrapada en un dilema entre sus deberes familiares y su deseo de seguir explorando los confines del conocimiento. Ante este conflicto, Hiparquía se retiró a la soledad para reflexionar sobre su propio camino. A través de largas noches de meditación y diálogo interno, llegó a la conclusión de que su deber como filósofa no debía eclipsar su deber como madre y compañera de Cratz. El equilibrio entre ambas facetas de su vida se convirtió en su nueva búsqueda filosófica, una búsqueda de armonía entre el deber y el deseo, la virtud y el amor. Los años pasaron, y la fama de Hiparquía y Cratz se extendió. Sin embargo, la muerte finalmente tocó sus vidas. Cratz partió primero, dejando a Hiparquía en un estado de profundo duelo. Pero en lugar de dejarse consumir por el dolor, Hiparquía recurrió a las enseñanzas estoicas que compartió con Cratz. Abrazó la pérdida con la misma serenidad con la que había abrazado la vida. La muerte de Cratz no marcó el final de la historia de Hiparquía. Se retiró aún más del bullicio filosófico de Atenas y dedicó el resto de su vida a la reflexión y la escritura. Sus cartas, ensayos y diálogos se convirtieron en testamentos de su filosofía única, destacando la importancia de la virtud, la autenticidad y el equilibrio en la vida. La vida de Hiparquía, marcada por la valentía de desafiar las convenciones sociales y la profundidad de su compromiso con la filosofía estoica, se convirtió en un faro para las generaciones futuras. Su historia inspiró a aquellos que buscaban la verdad y la autenticidad en medio de las complejidades de la existencia. En el anfiteatro del tiempo, el nombre de Hiparquía resonó como un eco de resistencia y sabiduría, recordándole al mundo que el verdadero poder no reside en la riqueza material o la fama, sino en la búsqueda incesante de la verdad y la virtud. Su vida y muerte, tejidas con los hilos de la filosofía estoica, se convirtieron en un legado eterno, una invitación a todos los buscadores de la verdad a explorar los límites de su propio ser. Continuemos este camino lleno de misterios e intriga. ¿Sabías que la emperatriz Teodora antes de convertirse en emperatriz era prostituta? ¿Pero cómo ha sucedido esto? En los días del Imperio Bizantino, en la ciudad de Constantinopla, nació una mujer destinada a dejar una huella indeleble en la historia Teodora. Su vida, llena de intriga, desafíos y la aplicación de filosofía pragmática, la llevó desde los márgenes de la sociedad hasta el pináculo del poder como emperatriz. Su historia no solo refleja la trama de la política imperial, sino también la fuerza de la determinación personal y las lecciones de resiliencia. Teodora reinó como emperatriz del Imperio Bizantino junto con su marido, el emperador Justiniano y, desde el 527 hasta su muerte en el 548. Con un pasado humilde y superando los prejuicios de la mala reputación de su carrera anterior como actriz, Teodora se casaría con Justiniano, r. 527 a 565, en el 525 y gobernarían juntos en una época dorada de la historia bizantina. Descrita por los escritores contemporáneos como intrigante, sin escrúpulos e inmoral, la emperatriz, sin embargo, también fue considerada un apoyo valioso para el emperador, y su implicación directa en los asuntos de Estado hizo de ella una de las mujeres más poderosas nunca vistas en Bizancio. Teodora nació en ca. 497, hija de un cuidador de osos llamado Acacio que trabajaba para el hipódromo de Constantinopla. El historiador bizantino del siglo VI Procopio de Cesarea explica, en su Historia secreta, anécdota, que Teodora se ganaba la vida, igual que su madre anteriormente, como actriz, lo que significaba actuar en el hipódromo como acróbata, bailarina o artista de striptease.
Se decía que Teodora hacía una representación especialmente escabrosa con gansos. Eso implicaba que era también una prostituta, teniendo en cuenta la implicación común de ambas profesiones. Si hemos de creer a Procopio, era especialmente popular y lujuriosa en eso. Fue durante esta etapa de su vida que Teodora se encontró con el general Belisario, un hombre cuyo destino estaba destinado a entrelazarse con el suyo. Belisario la vio más allá de su papel en el escenario y reconoció su astucia e ingenio. En un giro del destino, se enamoraron y se casaron, marcando el comienzo de la asombrosa ascensión de Teodora. Cuando Justiniano ascendió al trono como emperador, Teodora se convirtió en emperatriz, pero no como una figura decorativa. Su papel trascendió las expectativas sociales de la época. A lo largo de su reinado, Teodora demostró ser más que la consorte del emperador, fue su consejera principal, política astuta y defensora de los derechos de las mujeres y los menos privilegiados. Uno de los desafíos más significativos que enfrentó Teodora fue durante la revuelta de Nica en el año 532. Constantinopla estaba sumida en el caos mientras dos facciones rivales, el azul y el verde, protestaban contra el gobierno. En un momento crucial, cuando Justiniano consideraba huir de la ciudad, fue Teodora quien lo convenció de quedarse y enfrentar la situación. Su famosa declaración, "La púrpura es un buen sudario", reflejó su valentía y determinación. El matrimonio entre un personaje de tan bajo nivel como Teodora y un futuro emperador fue un caso extraño de pasar de mendigo a millonario, pero era tradicional en la corte bizantina que los emperadores se casaran con las vencedoras en los concursos de belleza organizados a tal fin. Las participantes en dichos concursos podían proceder de clases sociales bajas y de provincias lejanas, de manera que esas disparidades no eran infrecuentes. El bajo estatus de Teodora era conocido por todos, y una opositora especialmente vehemente fue la emperatriz Eufemia, Lupicina, con cuya muerte pareció superado el principal obstáculo para el matrimonio. Justino I incluso reformó las leyes, los senadores, y Justiniano lo era, no podían casarse con actrices, para permitir el matrimonio y legalizar a la hija ilegítima de Teodora. Según Procopio también había un hijo ilegítimo, pero ninguna otra fuente lo confirma. La emperatriz, 20 años más joven que su marido, es descrita por Procopio como de baja estatura pero atractiva, amante del ceremonial de la corte y de los lujos. Teodora fue coronada como emperatriz en la misma ceremonia que su marido, el 1 de abril del 527. Justiniano insistió en que fuera coronada como su igual y no como su consorte. La pareja coincidía en inteligencia, ambición y energía, y su fastuosa coronación en Santa Sofía parecía anunciar una nueva era para el Imperio bizantino y su gente. Teodora demostró ser una hábil política durante la revuelta, utilizando su astucia para apaciguar a las masas y restaurar el orden. Su intervención decisiva no solo salvó el reinado de Justiniano, sino que también consolidó su propia posición como una figura influyente y respetada en la corte imperial. En su papel como emperatriz, Teodora abogó por reformas sociales y legales que mejoraran la vida de las mujeres y los menos afortunados. Introdujo leyes que protegían a las mujeres contra la prostitución forzada y trabajó para mejorar las condiciones de vida de las prostitutas. Su enfoque pragmático de la filosofía se reflejó en su compromiso con la justicia social y la igualdad de género, temas que seguían siendo relevantes incluso en la sociedad actual. Teodora también desempeñó un papel vital en la expansión y consolidación del Imperio bizantino. Su diplomacia y astucia política se demostraron en las negociaciones con tribus bárbaras y en la resistencia a las invasiones extranjeras. Su perspicacia en asuntos de Estado y su apoyo a Justiniano la convirtieron en una figura clave en la toma de decisiones estratégicas. A pesar de su poder e influencia, Teodora no olvidó sus humildes orígenes ni el sufrimiento de aquellos menos afortunados. Fundó instituciones benéficas, hospitales y conventos, contribuyendo al bienestar de la sociedad. Su filosofía pragmática no solo se expresaba en la teoría sino también en la acción, marcando una diferencia tangible en la vida de los ciudadanos del imperio. La vida de Teodora también estuvo marcada por tragedias personales, como la muerte de varios de sus hijos. A pesar de estos reveses, mantuvo su determinación y continuó ejerciendo su papel con resiliencia. Su filosofía de la vida, forjada en las adversidades, se convirtió en un faro de fortaleza para aquellos que la rodeaban.
En sus últimos días, Teodora se retiró de la vida política y se dedicó a la oración y la reflexión. Falleció en el año 548, pero su legado persistió. Su influencia y sus enseñanzas resonaron en las sucesivas generaciones, convirtiéndola en una figura venerada en la historia bizantina. Teodora, la emperatriz que desafió las expectativas y utilizó su poder para el bien común, dejó un impacto duradero en la historia. Su vida fue una encarnación de la filosofía pragmática, donde la teoría y la acción se entrelazan para dar forma a un mundo más justo y equitativo. Su legado perdura no solo en las páginas de los libros de historia, sino también en las lecciones valiosas que dejó para aquellos que buscan inspiración en la intersección de la filosofía y la acción. ¿Sabían que ha existido un hombre estoico que ha luchado por la igualdad de género y por los derechos de la mujer? Ese hombre era Musonius Rufus. Se le considera el filósofo estoico más feminista. En los días del Imperio Romano, cuando las llamas del estoicismo iluminaban las mentes de los pensadores, nació Musonio Rufo, un filósofo cuyas enseñanzas trascendieron las barreras convencionales de género y resonaron con una perspectiva que podría considerarse feminista en el contexto de su tiempo. Su vida, marcada por la defensa de la igualdad y la sabiduría estoica, se convirtió en un faro de luz en la oscuridad de las normas sociales rígidas. Musonio nació en el año 30 d.C. en Vasto, Italia, y desde joven demostró un amor innato por el conocimiento y la sabiduría. Inspirado por la filosofía estoica, se convirtió en discípulo del famoso filósofo estoico Epicteto. Musonio absorbió las enseñanzas de su maestro, pero a medida que su propio entendimiento de la filosofía se desarrollaba, también lo hacía su perspectiva única y progresista sobre las cuestiones de género. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Musonio abogó por la igualdad de género y reconoció la capacidad intelectual y moral de las mujeres. En sus enseñanzas, desafiaba las normas sociales que relegaban a las mujeres al ámbito doméstico y abogaba por su participación activa en la vida intelectual y ética. Su perspectiva, aunque adelantada a su tiempo, resonó con un grupo de mujeres ávidas de conocimiento que anhelaban más que el papel tradicional asignado por la sociedad romana. El corazón de la historia de Musonio y su perspectiva feminista se desarrolla cuando conoce a una joven intrépida llamada Livia. Livia provenía de una familia respetada, pero su deseo de conocimiento y su anhelo de una vida más allá de las restricciones tradicionales de su género la llevaron a buscar las enseñanzas de Musonio. El encuentro entre Musonio y Livia marcó el comienzo de una relación única y fructífera. Musonio, a diferencia de muchos filósofos de su tiempo, no solo aceptó a Livia como su discípula, sino que la alentó y la trató con el mismo respeto que a sus estudiantes masculinos. Este acto, en sí mismo revolucionario, desafió las normas establecidas y envió ondas a través de la comunidad filosófica romana. A medida que Livia se sumergía en las enseñanzas de Musonio, su mente se expandía y su comprensión de la filosofía estoica se profundizaba. Juntos, Musonio y Livia desafiaron las expectativas sociales, organizando discusiones filosóficas y participando activamente en el intercambio de ideas en un mundo que raramente permitía que las mujeres alzaran su voz en asuntos intelectuales. El dúo filosófico no solo buscó la verdad y la sabiduría, sino que también se embarcaron en una misión para cambiar la percepción de la sociedad sobre el papel de las mujeres en la filosofía y en la vida en general. Su perspectiva feminista se basaba en la idea de que la virtud y la sabiduría no conocen género y que las mujeres, al igual que los hombres, eran capaces de alcanzar la excelencia ética y moral. A medida que la fama de Musonio y Livia crecía, también lo hacía la resistencia de aquellos que se aferraban a las normas de género tradicionales. La pareja filosófica enfrentó críticas y desafíos, pero su compromiso con la verdad y la justicia les otorgó la fuerza para perseverar. La vida de Musonio tomó un giro dramático cuando, durante el reinado del emperador Vespasiano, fue desterrado de Roma junto con otros filósofos estoicos. La causa de su destierro no estaba clara, pero algunos sugirieron que su perspectiva feminista y su desafío a las normas de género podrían haber sido motivadores subyacentes. Musonio se encontró lejos de su ciudad natal, pero su influencia continuó resonando a través de las enseñanzas que dejó atrás y que Livia, ahora una filósofa en su propio derecho, compartía con otros. La vida de Musonio llegó a su fin en el exilio,
pero su legado perduró a través de Livia y otros discípulos que llevaron adelante sus enseñanzas. Livia, inspirada por su maestro, se convirtió en una defensora incansable de la igualdad de género y continuó desafiando las normas establecidas. Su influencia se extendió a través de generaciones, afectando a mujeres que aspiraban a más allá de los roles tradicionales. La muerte de Musonio marcó el final de una era, pero su impacto en la historia de la filosofía y en la lucha por la igualdad de género resonó a través de los siglos. Su perspectiva, feminista, en el mundo antiguo dejó una marca duradera, demostrando que las semillas del cambio pueden ser plantadas en cualquier época y por cualquier persona, incluso en un filósofo estoico del siglo I. La historia de Musonio y Livia recordaba al mundo que la verdad y la justicia no conocen límites y que la sabiduría, al igual que la virtud, puede florecer en las mentes y corazones de todos, independientemente de su género. La enseñanza de Rufus abrió las puertas a muchas mujeres para seguir el camino de la filosofía estoica y contribuir al desarrollo y difusión de las ideas estoicas. Al reconocer y fomentar el potencial de las mujeres en la filosofía, Rufus ayudó a crear un entorno más inclusivo y equitativo en el estudio del estoicismo. Afortunadamente en la actualidad la filosofía estoica trasciende y a continuación presentaremos a una filósofa moderna de nuestro siglo, pero antes de continuar no olvides suscribirte y compartir este fascinante viaje. En el bullicioso San Petersburgo, a orillas del río Neva, nació Alisa Zinovievna Rosenbaum, una mente aguda destinada a desafiar las convenciones y esculpir su propio camino en la historia del pensamiento filosófico. Al crecer en la Rusia prerevolucionaria, Alisa se enfrentó a las tensiones sociales y políticas que darían forma a su perspectiva única, eventualmente conocida en todo el mundo bajo el seudónimo de Ayn Rand. Alisa, desde joven, mostró una inclinación hacia la literatura y la filosofía, lo que la llevó a buscar una educación más allá de las restricciones tradicionales de la época. A medida que el paisaje político de Rusia se transformaba con la Revolución de Octubre y la llegada del comunismo, Alisa se encontró en desacuerdo con las ideologías colectivistas que prevalecían en su país. Durante su tiempo en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Alisa estudió filosofía y literatura, absorbiendo las obras de autores tanto clásicos como contemporáneos. Sin embargo, su aversión hacia la creciente influencia del gobierno en la educación y la sociedad la llevó a buscar una salida. En medio de la agitación política y la censura, Alisa emigró a los Estados Unidos en 1926, donde adoptó el nombre anglicizado Ayn Rand y comenzó una nueva vida llena de posibilidades. La historia de Ayn Rand se torna intrigante cuando, en la década de 1940, publica dos novelas revolucionarias que no solo desafían las convenciones literarias sino que también presentan sus filosofías únicas y controvertidas, El manantial y Atlas Shrugged. Estas obras, que más tarde serían conocidas como la base del objetivismo, reflejaban las creencias profundas de Rand en la razón, el individualismo y el capitalismo laissez-faire. La trama de nuestro cuento se entrelaza con la creación de Atlas Shrugged, una obra épica que exploraba la idea de que los individuos productivos y creativos deberían tener la libertad de perseguir sus objetivos sin la interferencia del gobierno. La protagonista, Dagny Taggart, se convierte en el arquetipo del ideal randiano, una mente independiente, guiada por la razón y la búsqueda de la excelencia. En la narrativa de Ayn Rand, la vida de Dagny Taggart se asemeja a la propia experiencia de la autora. Ambas mujeres desafiaron las expectativas sociales y forjaron su propio destino en un mundo que a menudo prefería la conformidad sobre la individualidad. A través de la travesía de Dagny, Ayn Rand expresó su filosofía de objetivismo, que abogaba por la razón, la búsqueda de la felicidad individual y la defensa del individualismo frente a las ideologías colectivistas. La vida de Ayn Rand también se vuelve intrigante cuando forma un círculo íntimo de seguidores y filósofos, creando un movimiento que busca difundir las ideas del objetivismo. A medida que sus libros ganan notoriedad, el movimiento objetivista atrae a individuos de diversas disciplinas y experiencias de vida, unidos por la visión de una sociedad basada en la razón y la libertad individual. La historia toma un giro dramático cuando, en los años 60, Ayn Rand se convierte en una figura controvertida y polarizante. Sus críticos la acusan de promover una visión simplista del egoísmo y del capitalismo, mientras que sus seguidores la veneran como una defensora valiente de la libertad y la razón. Aunque su impacto en el pensamiento filosófico es innegable, Ayn Rand también enfrenta desafíos en la aceptación generalizada de sus ideas.
La muerte de Ayn Rand en 1982 marca el final de una era, pero su legado persiste a través de sus escritos y las mentes que influyó. La historia de Ayn Rand, enmarcada por su inquebrantable defensa de la razón y la libertad individual, deja una huella duradera en el paisaje intelectual del siglo XX. Las enseñanzas de Ayn Rand, encapsuladas en el objetivismo, continúan generando debates y reflexiones. Su filosofía desafiante y su vida intrépida inspiran a aquellos que buscan cuestionar las normas establecidas y abogar por la autonomía individual en un mundo que a menudo exige conformidad. En el anfiteatro del tiempo, Ayn Rand permanece como una figura enigmática y fascinante, una pensadora que, a través de sus obras y su vida, invitó a la humanidad a considerar la importancia de la razón, la libertad individual y la búsqueda de la felicidad como fundamentos esenciales de la existencia. Su historia es un recordatorio de que, en la vastedad del pensamiento filosófico, siempre hay espacio para las voces que desafían, inspiran y cambian el curso de la historia. Me resulta imposible no preguntarme por todo lo que podríamos haber aprendido de las mujeres de la antigüedad. Antes de que pudieran subirse al escenario, el mundo ya había dejado caer el telón para que el público se olvidara de ese capítulo. ¿Cuántas maravillas se han perdido? ¿Cuánta belleza hemos dejado atrás? En los oscuros pasillos de la historia, donde la filosofía chocaba con los poderes de la época, se tejía un relato de valentía y sacrificio. Nos adentramos en la antigua Roma, en los días tumultuosos en los que los principios estoicos chocaban con las maquinaciones políticas y las ambiciones de los líderes de la República. Nuestro relato comienza con el resplandor de la filosofía estoica que, como un faro en medio de la tormenta, atrajo a mentes reflexivas y valientes. Filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Musonio Rufo se convirtieron en voces influyentes, transmitiendo enseñanzas de virtud, autocontrol y aceptación de la naturaleza inevitable de la vida. A medida que estas enseñanzas ganaban adeptos, también suscitaban suspicacias entre aquellos que gobernaban. Los principios estoicos chocaban con la realidad política, desafiando las ambiciones y la búsqueda del poder desenfrenado. Los estoicos, con su insistencia en la virtud sobre la ambición, se convirtieron en testigos incómodos de los excesos y las injusticias de la élite gobernante. La trama se complica con las figuras prominentes que abrazaron el estoicismo. Séneca, el filósofo y consejero del emperador Nerón, se encontró en una posición incómoda. A pesar de sus esfuerzos por guiar al joven emperador hacia la virtud, el conflicto entre los principios estoicos y las acciones de Nerón se volvió insostenible. Séneca, siendo acusado de conspirar contra el emperador, se vio forzado a tomar una decisión trascendental. La historia se torna aún más intrigante cuando el filósofo Epicteto, un esclavo liberado que abrazó la filosofía estoica, enfrentó la hostilidad de las élites romanas. Su rechazo a comprometer sus principios, su énfasis en la autodisciplina y su resistencia ante la opresión lo hicieron un blanco de la persecución. Epicteto, con su filosofía de aceptar lo que no se puede cambiar, enfrentó su destino con serenidad estoica. Musonio Rufo, otro maestro estoico, también experimentó la ira del poder. Su defensa de la igualdad, su insistencia en que las mujeres eran capaces de virtud tanto como los hombres, desafiaba las nociones tradicionales de la sociedad romana. Fue desterrado por el emperador Vespasiano, llevando consigo las enseñanzas estoicas a tierras lejanas. El conflicto alcanza su punto álgido cuando la figura del emperador Marco Aurelio, conocido por sus propias reflexiones estoicas en Meditaciones, se ve atrapada en la telaraña política. A pesar de sus esfuerzos por gobernar con sabiduría estoica, la maquinaria del poder a su alrededor se volvió en su contra. La historia se retuerce cuando Marco Aurelio, enfrentando una rebelión, se ve obligado a condenar a muerte a ciertos individuos en aras de la estabilidad. Los estoicos, condenados por sus principios y resistencia a comprometer su ética, enfrentan el destino con una mezcla de calma estoica y valentía inquebrantable. La narrativa se llena de momentos poignants cuando Séneca, al ser condenado a muerte por orden de Nerón, opta por la autoinmolación en lugar de enfrentar una ejecución más violenta. Epicteto, aunque enfrentando la persecución y la opresión, mantiene su dignidad y resiliencia, recordándonos que la libertad última reside en la autonomía interna, incluso cuando se enfrenta a cadenas externas. La historia culmina con el reconocimiento de que los principios estoicos,
aunque condenados por algunos gobernantes, pervivieron a lo largo del tiempo. A pesar de la persecución, las enseñanzas de Séneca, Epicteto y otros filósofos estoicos resonaron a lo largo de los siglos, influyendo en pensadores y líderes que buscaron la virtud y la resistencia en medio de las incertidumbres de la vida. Así, la trama de los estoicos condenados a muerte se convierte en un testimonio eterno de la lucha entre la ética y el poder, una reflexión sobre la firmeza de aquellos que, a pesar de enfrentar la amenaza de la ejecución. Afortunadamente las mujeres emergemos siempre dejando nuestras huellas en la historia de la humanidad así como lo hizo Simone de Beauvoir. Pero ¿quién era esa increíble mujer? Quédate hasta el final de este vídeo y descubre su impactante poder. En el siglo XX, un periodo de transformación social y filosófica, emerge la figura de Simone de Beauvoir, una pensadora esencial que dejó una huella indeleble en la historia del feminismo y la filosofía. Su vida y su muerte se convierten en un relato apasionante sobre la lucha por la libertad, la autonomía y la igualdad. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir nació el 9 de enero de 1908, en París, Francia. Creció en una familia burguesa, donde desde joven mostró una mente aguda y una pasión por la literatura y la filosofía. Su educación en un ambiente intelectual la preparó para desafiar las convenciones de su tiempo. La trama se desenvuelve con la relación clave de Beauvoir con el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Su encuentro en la École Normale Supérieure marcó el inicio de una asociación profunda y compleja que definiría gran parte de sus vidas. Juntos, formaron un dúo intelectual que exploró las profundidades de la existencia y desafiaron las normas sociales y filosóficas de la época. El relato se torna más complejo al explorar la relación abierta entre Beauvoir y Sartre. A pesar de su unión filosófica, Beauvoir rechazó los roles convencionales de esposa y madre, optando por una vida de independencia y exploración intelectual. Este rechazo de las expectativas tradicionales se convirtió en una de las piedras angulares de su filosofía feminista. La narrativa se adentra en su obra más influyente, El segundo sexo, publicada en 1949. En esta obra, Beauvoir desmantela las construcciones sociales y filosóficas que han relegado a las mujeres a una posición subordinada. Su análisis crítico de la condición femenina y su llamado a la emancipación se convierten en un faro de inspiración para generaciones futuras. La trama toma un giro doloroso cuando aborda la relación de Beauvoir con las normas sociales hasta el final de sus días. El relato concluye con un reconocimiento de la contribución significativa de Simone de Beauvoir al pensamiento feminista y existencialista. Su vida y muerte se entrelazan en una historia de valentía, resiliencia y búsqueda incansable de la verdad y la libertad. A medida que su legado sigue inspirando a generaciones posteriores, Beauvoir permanece como un faro de luz en el vasto océano del pensamiento filosófico y feminista. Hoy nos reunimos aquí como portadoras de una llama ancestral, una llama que ha resistido las tormentas del tiempo, una llama que arde con la sabiduría y la fortaleza de las mujeres estoicas que nos precedieron. En este momento, no somos solo individuos, somos una hermandad conectada por una filosofía de vida que trasciende épocas y fronteras. Somos las herederas de un legado, las guardianas de una tradición que ha demostrado que incluso en las circunstancias más adversas, la mujer estoica puede alzarse con dignidad y valentía. En nuestra búsqueda de virtud, en nuestra lucha por la autodisciplina y la sabiduría, reconocemos que el camino que elegimos no es fácil. Vivimos en un mundo que a menudo desafía nuestros principios, que nos presenta desafíos que pueden parecer insuperables. Pero hoy, en este momento, quiero recordarles la poderosa verdad que llevamos dentro de nosotros, el poder de elegir cómo respondemos a las pruebas de la vida. Somos mujeres estoicas modernas, y en nuestra filosofía encontramos el poder de la aceptación y la resistencia. No podemos cambiar las circunstancias externas, pero podemos cambiar la manera en que las enfrentamos. En medio de la adversidad, recordemos las palabras de Epicteto: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esas cosas. Encontremos la calma interior y la fuerza para enfrentar lo que la vida nos presenta. Hermanas, nuestra fuerza radica en nuestra autodisciplina, en nuestra capacidad para distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No dejemos que las opiniones ajenas definan nuestro valor. Enfrentemos la crítica con la misma serenidad con la que enfrentamos los elogios,
recordando que nuestra verdadera valía proviene de la integridad y la autenticidad que cultivamos dentro de nosotros mismos. En el camino de la virtud estoica, también encontramos el poder de la empatía y la compasión. No estamos solas en nuestras luchas. Al mirar a nuestras hermanas, veamos reflejadas las batallas y victorias que compartimos. Apoyémonos mutuamente en nuestros viajes individuales hacia la virtud, sabiendo que juntas somos más fuertes. La historia de las mujeres estoicas que nos precedieron nos enseña que la resistencia y la valentía pueden florecer incluso en terrenos aparentemente inhóspitos. No tengamos miedo de alzar nuestra voz, de desafiar las injusticias y de trabajar por un mundo más equitativo. Como Hiparquía desafió las normas de su tiempo al casarse con Crates de Tebas, también podemos desafiar las expectativas que buscan limitarnos. En el corazón de nuestra filosofía está la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza. Recordemos que somos parte de un universo interconectado, y nuestras acciones tienen un impacto. Inspiremos el cambio no solo en nosotros mismos, sino también en el mundo que nos rodea. Que nuestras decisiones reflejen la virtud estoica, la compasión y el deseo de contribuir al bien común. Hermanas estoicas modernas, este es nuestro momento. Es el momento de abrazar nuestra filosofía con pasión y compromiso. Que cada elección que hagamos, cada palabra que pronunciemos, sea una expresión de nuestra sabiduría y nuestra fortaleza interior. Que caminemos con la cabeza en alto, conscientes de que somos las guardianas de una llama que ha iluminado el camino de las mujeres estoicas a lo largo de la historia. En esta jornada hacia la virtud, recordemos siempre que el cambio comienza en el interior. Seamos la fuente de la transformación que queremos ver en el mundo. Sigamos el ejemplo de las mujeres estoicas que nos precedieron, llevando la antorcha de la sabiduría y la fortaleza en cada paso que demos. Hermanas, que la llama de la filosofía estoica nos guíe en nuestra búsqueda de la virtud y la libertad interior. En la unidad de nuestras acciones y en la autenticidad de nuestras vidas, construyamos un legado que inspire a las generaciones futuras. Juntas, como mujeres estoicas modernas, somos capaces de trascender los desafíos y construir un mañana más resiliente, compasivo y virtuoso. Que la fortaleza estoica nos guíe. En cada uno de nosotros arde la llama estoica, una luz que ilumina el camino hacia la autenticidad y la virtud. La fortaleza estoica nos susurra que, en medio del caos, encontramos un espacio interior donde la paz reside. Nos invita a abrazar las circunstancias con aceptación, a reconocer que, aunque no podemos controlar el mundo que nos rodea, sí podemos moldear nuestras respuestas y actitudes. En los momentos de desafío, recordamos las palabras de Epicteto: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esas cosas. Aquí reside nuestro poder en la capacidad de reinterpretar, de elegir perspectivas que nos permitan afrontar las pruebas con coraje y sabiduría. En la búsqueda de la virtud, nos convertimos en arquitectas de nuestras propias vidas. La fortaleza estoica nos impulsa a construir con principios sólidos, a edificar una estructura ética que sostenga nuestras acciones y decisiones. A través de la autodisciplina, cultivamos el poder de la elección consciente, forjando un camino que refleje nuestra búsqueda de la excelencia moral. Hermanas, en nuestras manos sostienen las herramientas de la fortaleza estoica. Nos alzamos juntas, una comunidad de mujeres guiadas por una filosofía que trasciende las épocas. Que esta fortaleza nos inspire a desafiar las limitaciones, a abrazar nuestras verdades, a encontrar paz en medio del caos y a construir un legado que resuene con autenticidad y virtud. En cada paso, en cada desafío, recordemos que somos las herederas de una sabiduría antigua que nos infunde valor. Que la fortaleza estoica nos guíe, nos proteja y nos inspire a ser las protagonistas de nuestras vidas, a modelar el futuro con la gracia y la resiliencia de quienes abrazan la filosofía que ha resistido el paso del tiempo. Adelante, mujeres estoicas, en el camino de la fortaleza y la autenticidad. Que cada día sea un recordatorio de nuestro poder interior y de la capacidad de enfrentar cualquier tormenta con gracia y firmeza. Ahora que nuestra voz suena un poco más alto, aprende, comparte, enseña, lee, sobre todo, actúa por escribir una historia sin silencios. A lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la evolución del estoicismo como filosofía y práctica de vida.
A pesar de enfrentarse a obstáculos y limitaciones impuestas por su género, mujeres como Hiparquía, Porcia Catón y Fania abrazaron las enseñanzas estoicas y dejaron su huella en la historia de la filosofía. Además, gracias a figuras como Musonius Rufus, las mujeres tuvieron la oportunidad de acceder a la educación y la práctica filosófica en igualdad de condiciones. El legado de estas mujeres estoicas es una prueba de la relevancia y el poder del estoicismo en la vida de las personas, independientemente de su género. Su contribución al pensamiento filosófico y a la lucha por la igualdad de género sigue siendo un recordatorio de la importancia de reconocer y valorar la diversidad de voces en el ámbito de la filosofía y el pensamiento crítico. Hoy nos despedimos con gratitud y la certeza de que cada adiós es un nuevo comienzo. Como mujeres estoicas, abrazamos la razón y la valentía. En este punto de partida, llamamos a la acción. Sigamos construyendo un espacio donde las mujeres sean escuchadas, respetadas y empoderadas. Suscríbete, comparte y llevemos la filosofía estoica y la fuerza de las mujeres estoicas a cada rincón del mundo digital. Hasta nuestro próximo encuentro, donde continuaremos forjando juntas un futuro más fuerte y equitativo.